Buenas noches, mis hermanos, sean bienvenidos a la Iglesia de Jesucristo, la Sinagoga Ica. Buenas noches, amigo, amiga. Hoy, gracias al Señor, es miércoles, estamos en el discipulado, en la palabra de Dios, aleluya. Nuestro pastor Dios mediante nos va a enseñar la palabra de Dios, empezando pues hoy en Marcos 1, para la gloria de Dios. Amén. Alabado sea Cristo. Dios te bendiga, esposo. Dios me los bendiga, amados hermanos, que el Señor nos guarde en el nombre de Jesucristo, pues que podamos recibir la bendición de Dios hoy con este estudio. Ya hemos hecho introducciones, ya sabemos de quién es Marco, de dónde viene y para quién es este evangelio, todas estas cosas. Y hoy vamos a comenzar con el capítulo 1. Hoy sí, vaya, vamos avanzando en el capítulo 1. Vamos a estudiar del 1 al 15. Vamos a estar estudiando la predicación de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús, la tentación de Jesús y Jesús principia su ministerio. Y empezamos como siempre con gozo, alabando al Señor. Alabando a Dios. Alabado sea Cristo. Dios te bendiga más. Prepara tu Biblia allí y también apuntes para que luego puedas volver a revisar todo el contenido para que te llenes de la sabiduría que viene de lo alto. Amén. Cristo ha tomado mi vida y no la puede dejar. Cristo ha tomado mi vida y no la puede dejar. Perdido estaba yo, a Cristo me encontró. Cristo ha tomado mi vida y no la puede dejar. Cristo ha tomado mi vida y no la puede dejar. Cristo ha tomado mi vida y no la puede dejar. Perdido estaba yo, a Cristo me encontró. Cristo ha tomado mi vida y no la puede dejar. Yo me sigo enamorando, me sigo enamorando de Dios. Yo me sigo enamorando de Dios. Perdido estaba yo, a Cristo me encontró. Cristo ha tomado mi vida y no la puede dejar. Cristo ha tomado mi vida y no la puede dejar. Cristo ha tomado mi vida y no la puede dejar. Perdido estaba yo, a Cristo me encontró. Cristo ha tomado mi vida y no la puede dejar. Yo me sigo enamorando de Dios. Yo me sigo enamorando de Dios. Perdido estaba yo, a Cristo me encontró. Cristo ha tomado mi vida y no la puedo dejar. Amén. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Ha tomado nuestras vidas. Amén. No la quiere ni la va a dejar. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a leer rápidamente en su Biblia lo que el pastor Dios mediante nos va a explicar. Es San Marcos 1, del 1 al 15. Amén. Amén. San Marcos, Julie García, que Dios te bendiga. Hermana Gladys, Dios te bendiga. Vamos a estudiar la palabra. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: predicación de Juan el Bautista. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados.
y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Aleluya. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langosta, miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad los he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. El bautismo de Jesús. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía el agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tentación de Jesús. Y luego el Espíritu lo impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Jesús principia su ministerio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a palabra poderosa. El pastor nos va a explicar lo que el Señor quiso decir en su palabra para la gloria de Cristo. Buenas noches, mi hermana Gladys. Gracias por esas bendiciones, hermana Gladys. Amén. Amén. Los dejo con mi amado pastor Moisés. Aleluya. Que te bendiga. Dios te bendiga. Alabado sea el Señor Jesús. Gloria a ti, Padre eterno. A ver, yo creo que estaban allá. ¿No estaban? No sé, digo yo. Para ver si. Alabado sea Cristo. Alabado sea el Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, comenzamos. Comenzamos con el estudio de Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, verso. Vamos a estudiarlo del 1 al 15. Ahora bien, hay probablemente más contenido en el primer capítulo del Evangelio de Marcos que en ningún otro capítulo de la Biblia, ¿no? En este sentido, se puede comparar, amado hermano, con Génesis 1. Abarca abarca el ministerio de Juan el Bautista, después de retroceder en el tiempo a las profecías de Isaías y Malaquías. Incluye el primer año del ministerio de Jesús y sigue sus actividades durante un ocupado día del reposo, ¿no? Ahora, concluye con su obra milagrosa, la curación de un leproso. Y a pesar de las presiones de una vida muy activa, Jesús dedicó tiempo a la oración. Alabado sea el Señor. Este capítulo, amado hermano, de abarrotado contenido, se convierte en un escrito sorprendente al no ofrecer una genealogía que es tan prominente como lo pudimos ver en el Evangelio de Mateo. Y el miércoles pasado, en la introducción, ya hemos aclarado el porqué de que Mateo pone la genealogía y Marcos no. En cambio, un rey debe tener una genealogía, pero un siervo solo necesita referencia y no un certificado de nacimiento. La cuestión no es quiénes son sus antepasados, sino más bien cuáles son sus acciones
y si es capaz, amado hermano, de llevar a cabo la misión y las actividades que le fueron encomendadas. El siervo del Señor se destaca aquí por sus logros. Dios te bendiga, hermana Gladys, alabado sea el Señor. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos. Julie García, Dios te bendiga. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Amén. Ahora, además de esto, amado hermano, a los romanos y a otros forasteros no les interesaba la genealogía de Jesús, que se remonta a Abraham, ¿no? A medida que vamos comenzando el estudio del texto de este evangelio, pidámosle, amado hermano, a Dios que nos lleve a iniciar una relación vital con Jesús. Esto es lo principal. Tenemos que pedirle que el Espíritu Santo nos ayude a discernir la palabra de Dios, porque dirigiremos nuestra mirada hacia el Señor Jesucristo. Un comentarista bíblico, amado hermano, afirmó que una mirada te salva, pero la contemplación te santifica. Ahora bien, vamos a comenzar con los 3 primeros versos del Evangelio según Marcos. Capítulo 1, verso del 1 al 3, dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Como título tiene la Biblia Reina Valera, predicación de Juan el Bautista. Ahora, este no es el comienzo de Juan o de Jesús. Es el principio del Evangelio cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, amado hermano. Murió sobre una cruz y resucitó. En esto consiste el Evangelio. Alabado sea el Señor. En la Sagrada Escritura se registraron 3 comienzos, amado hermano. Enumerémoslos en su orden cronológico. Primero, en el principio existía el verbo. Dice Juan, capítulo 1, verso 1. Esta declaración, amado hermano, se remonta a un pasado inmemorial y a un comienzo sin fecha, anterior al tiempo. Ahora, aquí la mente humana solo puede andar a tientas. Es lógica ante la cronológica, porque para entenderme a mí mismo tengo que poner mi punto de partida en algún momento del pasado, para así, amado hermano, ponerme en movimiento y continuar. Si veo, por ejemplo, un avión volando, asumo que en algún lugar se encuentra un aeropuerto. Aunque no sé dónde se encuentre, amado hermano, sé que el avión debió despegar de alguna parte. Así, cuando contempló el universo, por ejemplo, también, sé que comenzó en algún lugar y que allí se encontraba Dios. Ahora, no sé nada sobre ese principio, pero Dios vino desde la eternidad para encontrarse con nosotros, amado hermano. No solo tengo que fijar el punto de partida en el lugar y momento, por supuesto, ¿no?, en que Él se reunió con nosotros. En un pasado tan remoto como pueda imaginar, puedo darme cuenta de que Él mismo se encontraba allí antes de ese momento.
Alabado sea el Señor. Ahora, segundo, tenemos segundo comienzo. Dice Génesis capítulo 1, verso 1. Génesis 1:1. Alabado sea Cristo. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Alabado sea Cristo. En este pasaje bíblico salimos de la eternidad y nos introducimos en el tiempo. Sin embargo, amado hermano, aunque muchos han intentado poner fecha de origen a este universo, hasta ahora nadie la ha podido averiguar. Las conjeturas abarcan un periodo que se extiende entre las cifras aproximadas de 6.000 billones y 3.000 billones de años. Sabemos muy poco al respecto, pero cuando lleguemos a la presencia de Dios y comencemos, amado hermano, a conocer del mismo modo en que Él nos conoce a nosotros, entonces nos daremos cuenta que hemos estado viviendo y viendo la realidad de manera borrosa, con poca claridad, como a través de un espejo imperfecto. En ese día futuro, nos sorprenderemos de nuestra pasada ignorancia, amado hermano, porque nuestro Dios es inmensamente grande y dispuso de suficiente tiempo para crearla. Tercero, tenemos el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 1, que dice principio. Este es el tercer principio, principio del Evangelio. Esta frase es la misma que encontramos en la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 1, que dice lo que existía desde el principio. Aquí sí que tenemos una fecha. Se remonta a Jesucristo en el preciso momento en que asumió una naturaleza humana, física. Jesucristo es el Evangelio. Ahora, este Evangelio de Marcos, que tiene pocas citas del Antiguo Testamento, incluye dos de ellas, dos profecías, amado hermano. Los romanos sabían muy poco sobre profecías, pero el escritor siguió esa norma para mostrarles, amado hermano, que aquel personaje del cual él hablaba no necesitaba una genealogía, aunque sí requería algunas referencias. Y así fue que Marco demostró, mejor dicho, que las referencias sobre Jesús se remontan a los profetas Isaías y Malaquías. Tanto Juan como Marcos declararon que la llegada de Juan el Bautista cumplía las profecías pronunciadas sobre este último, que sería el precursor de Cristo. Ahora, continuamos leyendo el verso 4 que dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Aquí es importante, amado hermano, aclarar que el ministerio de Juan el Bautista tenía un carácter preparatorio, en el sentido de preparar a las personas para la venida de nuestro amado Señor Jesucristo al mundo, porque Jesucristo sería el que perdonaría los pecados. Ahora continuamos con el relato en el verso 5 y 6, que dice así: y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos,
y comía langosta y miel silvestre. Alabado sea el Señor. ¿Sabes que Juan el Bautista era un hombre extraordinario? No solo por su mensaje, sino también por su forma de vestir y por los alimentos que él comía. Había sido apartado o separado para este ministerio. Pertenecía a la orden de los sacerdotes de la tribu de Leví y se esperaba que sirviese en el templo de Jerusalén, pero Dios le había llamado a ser un profeta. Y por ese motivo se encontraba predicando en el desierto y mucha gente, amado hermano, se había dirigido a aquel lugar para escucharle. ¿Sabes algo, amado hermano? En la actualidad las iglesias u organizaciones están situadas donde la gente vive, en lugares céntricos o bien comunicados, ¿no? Para facilitar el acceso rápido y cómodo a las personas. Pero, contrario a esto, Juan el Bautista no siguió esta estrategia, sino que él se alejó hacia la soledad del desierto, amado hermano. Y fueron las multitudes las que tuvieron que dirigirse hacia allí para poder escucharle. Vamos a seguir leyendo el verso 7 que dice, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de sus calzados. Alabado sea el Señor. Estas palabras, amado hermano, nos revelan algo de su notable personalidad. Inspiraba a las multitudes que le rodeaban. Era un hombre extraño y con un carácter fuerte, pero ¿sabes algo? La mejor forma de calificarlo fue aquella en que le describió el profeta Isaías, presentándole como una voz. Ahora, era tan solo una voz. Observemos su humildad. Juan el Bautista era una persona verdaderamente humilde. Vamos a continuar leyendo el verso 8, dice así. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. En estas palabras vemos la gran diferencia entre Juan y Jesús. El bautismo real, verdadero, es el bautismo con el Espíritu Santo. La ceremonia o rito del bautismo se realiza con agua. Y el bautismo con agua es en la actualidad muy importante porque constituye un testimonio, amado hermano, exterior de una realidad interior que ya ha tenido lugar dentro de una persona. En el Evangelio de Mateo reflexionamos sobre la actitud de Jesús al bautizarse, ¿no? Y dijimos que el motivo que tuvo para bautizarse fue el de identificarse con la humanidad. Ahora, ahora en este momento llegamos a un punto destacado de la vida de los protagonistas de aquel encuentro. Oye, como dice el verso 9. Aconteció en aquel día que Jesús vino de Nazaret a Galilea, de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Alabado sea el Señor. Ahora bien, observemos la frase de Juan. Jesús vino, dice, ¿no? Jesús vino. Resulta emocionante, amado hermano, pensar que Jesús volverá algún día nuevamente. Y esa noticia sí que será un gran titular para cualquiera buena noticia, amado hermano. Pero en este pasaje que estamos leyendo, el Señor Jesús
surgió de la oscuridad de 30 años de silenciosa preparación en un pequeño pueblo llamado Nazaret. Al fin apareció públicamente y en su bautismo se identificó él mismo con la familia humana. Recordemos que en el relato paralelo de este mismo hecho en Mateo capítulo 3 verso 15, cuando Juan trató de impedírselo, a pesar de que él no, pensando, ¿no?, que él no debía bautizar a Jesús, porque Juan el Bautista consideraba que él mismo necesitaba ser bautizado por el Señor Jesús. En aquella ocasión Jesús le había respondido a Juan: permítemelo ahora. Hay aquí otro detalle digno de observación. Veamos que se usa el nombre de Jesús. Al escribir el hecho de que Jesús vino, encontraremos que en este evangelio, amado hermano, se utiliza su nombre común, Jesús, que en Marcos se usa con mayor frecuencia que cualquiera de sus nombres, ¿no? El nombre de Jesús. Ahora observemos la escena que se produjo en el verso 10 y 11. Dice así: y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Alabado sea Cristo. Aquí tenemos, amado hermano, algo asombroso. Tenemos la Trinidad reunida de una manera muy definida. Vemos al Señor Jesús, la segunda persona de la Trinidad. También aparece el Espíritu de Dios, tercera persona de la Trinidad, descendiendo sobre él como paloma. Y finalmente, amado hermano, escuchamos la voz del Padre, primera persona de la Trinidad, que resonó desde los cielos diciendo: tú eres mi Hijo amado. Alabado sea Cristo. De una manera clara, el escritor concentra nuestra atención sobre la Trinidad. Y esa presencia de la divinidad es, por cierto, amado hermano, el sello de aprobación del cielo sobre la persona de Jesucristo y su dedicación a la misión que le trajo a este mundo. Ahora bien, podemos observar que los acontecimientos se suscitaron muy rápidamente. Jesús era el siervo. Juan el Bautista fue el que le presentó y después Dios el Padre le identificó y expresó su aprobación acerca de él. Ahora, a continuación, la tentación le inició su ministerio a nuestro amado Señor Jesús. Y lo leemos en el verso 12, que dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Amado hermano, impulsar aquí es una palabra que denota intensidad y seriedad. El Espíritu de Dios le condujo directamente al desierto para que fuese tentado. Es muy importante que comprendamos lo siguiente, porque nos enfrentamos nuevamente con la siguiente pregunta: ¿podía él llevar a cabo su tarea? Otros hombres, amados hermanos, habían fracasado, como ya lo habíamos comentado anteriormente en la introducción, y no habían podido resistir la tentación, amado hermano. En Génesis vimos a Adán. El primer hombre falló. Después vimos a Noé. Pudo pasar por la
experiencia del diluvio, pero ¿sabes algo? Luego, literalmente hablando, se cayó de bruces al protagonizar un deplorable incidente con sus hijos. Al protagonizar más tarde, vimos que Abraham también. Abraham experimentó varios fracasos en su vida. Moisés también fracasó porque después de haber liberado a los israelitas de la esclavitud en Egipto y de conducirles a través del desierto, tuvo un fracaso en un grave incidente público. Y no se le permitió pues entrar a la tierra prometida. El rey David también fracasó. En contraste, amado hermano, con todos aquellos importantes personajes del pasado, Jesús no fracasaría. Y veremos que la tentación daría comienzo a las actividades de nuestro amado Señor Jesús, como leemos en el verso 13, y dice así: y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con fieras y los ángeles le servían. Alabado sea el Señor. En esta descripción no tenemos los detalles que nos ofrece los evangelios, por ejemplo, de Mateo y Lucas. Jesús permaneció en el desierto 40 días, amado hermano, y fue tentado por Satanás. Sufrió la tentación durante todos aquellos 40 días. Algunos, amado hermano, parecen tener la impresión de que él ayunó por 40 días y entonces fue cuando fue tentado por Satanás. Pero esto no fue así, sino que estuvo siendo tentado todo el tiempo, amado hermano. Otros tienen la idea de que allí él fue tentado por Satanás y que las fieras salvajes más o menos contribuyeron a la tentación. Lo que Marcos nos está diciendo, amado hermano, es que él estaba allí en compañía, amado hermano, de las fieras y de los ángeles. Y tanto unas como otras le servían. Él no estaba siendo tentado por las bestias, por las fieras. No, le servían. Las bestias son una parte de la creación que ha sido colocada bajo el dominio del ser humano. Por tal motivo, Dios creó a esas criaturas. Recordemos que cuando estudiamos el libro de Génesis, afirmamos que todo en aquel libro constituía una preparación para hacer un hogar para el ser humano. Ahora, por lo que sabemos en la actualidad, la tierra es el único lugar habitable para los seres creados y donde existe una raza humana. En este pasaje se explica que las fieras que estaban bajo el control del hombre Jesucristo le servían y que los ángeles del cielo también estaban a su servicio. Esto es lo que Marcos quiere decirnos aquí, amado hermano. Ahora leemos el verso 14 y 15 y dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Alabado sea el Señor. Después de la tentación, amado hermano, encontramos a Jesús comenzando su ministerio y sus actividades públicas. Observemos una vez más el destacado titular del escrito de Marcos, ¿no? Jesús vino. Después de que Juan el Bautista fuese encarcelado, Jesús llegó a Galilea.
Comenzó allí a desempeñar su ministerio predicando el Evangelio de Dios, como dice el texto bíblico, diciendo que había llegado el tiempo y que el reino de Dios estaba cerca. ¿Sabes que el Evangelio de Dios consistía en anunciar que el reino de Dios se encontraba cerca? En el Evangelio de Mateo se menciona al reino de los cielos. Y surge la pregunta, ¿hay alguna diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos? Déjame aclarártela. Sí la hay. También hay una superposición. Ahora bien, el reino de los cielos es el gobierno de Dios sobre la tierra. El reino de Dios incluye a la totalidad de su universo, incluso más allá de los límites de esta tierra. Así que el reino de los cielos está en el reino de Dios. Mateo, amado hermano, estaba aplicando el gobierno de Dios específicamente en esta tierra. En cambio, ahora Marcos estaba estableciéndose más allá, incluyendo una zona más amplia, porque el reino de Dios abarca a todo el universo, con todas sus criaturas, amado hermano. Por lo que la tierra se refiere, el reino de los cielos se ha acercado. O decir, el reino de Dios se ha acercado. Sería pronunciar dos frases sinónimas, ¿no? Es decir, que equivaldrían a lo mismo. Pero el reino de Dios incluiría además, amado hermano, regiones situadas más allá de este planeta, de la Tierra. Mientras que, como acabo de mencionar, de decir en este momento, el reino de los cielos significa el gobierno de los cielos en la tierra, aquí en la tierra. El mensaje de Jesús era el mismo que el de Juan el Bautista en el Evangelio de Mateo. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Yo creo, amado hermano, que en nuestros tiempos, en estos tiempos, el mensaje realmente ha experimentado un giro. Es decir, amado hermano, que nosotros lo expresamos colocando a la fe antes del arrepentimiento. Aunque en realidad ambos, la fe y el arrepentimiento, amado hermano, van unidos en el tiempo. Cuando cambias la dirección y te diriges hacia Jesucristo por fe, estás realmente yendo en dirección a Él y apartándote de algo más. Y esa acción de alejarse de algo, amado hermano, es el arrepentimiento. Si no ha habido un cambio de dirección, un apartarse de algo, entonces aparentemente no ha tenido realmente lugar un cambio de rumbo real de dirigirse hacia Cristo. Es cierto que si ha realizado un verdadero giro en dirección a Cristo, habrá una manifestación visible en un cambio de vida, amado hermano, mostrando que el creyente está apartándose de algo. Así que en absoluto existe una contradicción de este término, ¿no? Lo importante aquí, amado hermano, es que las personas crean en el Evangelio. Ahora bien, ya hemos hablado algo sobre la rapidez en el que se desarrollan los acontecimientos que caracteriza la narración del Evangelio según Marcos. Recordemos que este Evangelio, amado hermano, fue escrito para un pueblo como los romanos, caracterizados por ser hombres de acción y movidos
por ese impulso, el impulso de acción. Ellos fueron los poderosos que llegaron a dominar al mundo por un periodo largo, un largo periodo de tiempo. Al principio, en la introducción, amado hermano, dijimos que el Evangelio de Mateo había sido escrito para personas religiosas. El Evangelio de Marcos para los que mostraban su preferencia por la fuerza del ser humano. El Evangelio, según Lucas, fue escrito pensando en las personas inclinadas al pensamiento y a la reflexión. El Evangelio, según Juan, fue dirigido a las personas como seres humanos viviendo en la miseria espiritual, como seres que necesitan la salvación. El último versículo, amado hermano, que hemos leído en el verso 15, contenía la primera invitación de nuestro amado Señor Jesús registrada en este Evangelio. La primera invitación en la que se proclama un mensaje de buenas noticias. En aquel tiempo, igual que hoy, la invitación divina es a creer, que es entregarse de todo corazón, confiadamente, a un objeto de fe. Así que creer en el Evangelio, amado hermano, significa creer en Jesús mismo como Hijo de Dios, como nuestro Salvador. Porque Él, amado hermano, y su obra en la cruz constituyen la esencia, el contenido del Evangelio. Solo por este medio se puede entrar en el reino de Dios. Es decir, amado hermano, que se recibe como un regalo de la gracia de Dios. Vamos a dejarlo hasta aquí. Ya para la próxima semana, el próximo miércoles, vamos a continuar con Jesús llama a 4 pecadores, un hombre que tenía un espíritu inmundo, y ahí vamos a continuar con este evangelio tan hermoso que es el Evangelio de Marcos. Dios me los bendiga. Vuelvan otra vez a revisar el video y con sus apuntes allí, y dejen que Dios les hable, dejen que Dios hable en su corazón, dejen que con este pequeño estudio el Señor siga alimentando sus corazones de fe y esperanza. Amén. Dios me los bendiga. Alabado sea el Señor Jesús. Amén. Le damos gracias a Dios porque siempre nos está enseñando su palabra. Estos estudios son muy importantes porque edifican el alma, borran muchas preguntas en nuestras mentes. Damos gloria a Dios por eso. Gracias, Señor. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Vamos a hacer una oración, amado hermano, que tenemos 15 minutos. Queremos hacerlo, vamos a intentar hacerlo porque antes me estaba pasando un poco de la hora. Queremos hacerlo 1 hora porque para que sea más animado, pues, porque queremos orar también por ustedes. Queremos dejar 10 minutos siempre para orar por cada uno de ustedes, por los que están conectados allí primeramente, por los que nos siguen por las redes sociales y por nuestros hermanos de la iglesia, en el nombre de Jesús. Vamos a adorar al Señor. Alabado sea Cristo. Gracias, Dios, por tu palabra de hoy, Señor. Gracias por este estudio, Señor. Sigue tomando el control, Señor, de nuestras mentes, de nuestros corazones, Señor. Enséñanos cómo alabarte, cómo vivir, Señor Dios, bajo tu dirección, en el nombre de Jesús. Lleva todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de nuestro amado Señor Jesucristo, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento more en nuestros corazones, limpiando nuestras almas, nuestra mente, limpiando nuestro cuerpo, en el nombre de Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo
Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Sí, Señor, te damos gracias. Gracias, mi Gracias, Señor. Padre, por tu misericordia. Jesús. Gracias por perdonarnos día a día. Yo te doy Gracias por darnos la fortaleza de seguir adelante. Muchas Gracias, Señor, por enseñarnos tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que haces con nosotros, por guardar nuestras vidas. Aleluya. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, por la vida de nuestra hermana Gladys Loli Suárez. Dios bendiga a nuestra hermana Gladys Loli Suárez y a cada uno de sus hijos. Que sean llenos de la presencia de Dios. Que sean bendecidos, hermana Gladys, en el nombre de Cristo. Gracias por tu perseverancia en buscar el rostro del Señor. Que Dios bendiga a nuestra hermana Gladys. Gracias te damos, Señor Jesús, por nuestra hermana Susy Velázquez. Gracias por la vida de nuestra hermana, Señor. Bendícela, Señor. Sigue dándole fuerzas para seguir adelante. Sigue ayudándola, Señor, porque ella predica tu palabra, Padre. Bendice a sus hijos cada día más, a sus nietos. Conviértelos a ti, Señor. Estén llenos de tu presencia en el nombre de Jesús. Damos gracias por la vida de nuestra hermana Susy Velázquez y toda su familia. Clamamos por nuestra hija Francis Crespo. Que Dios bendiga a Francis Crespo, a su esposo Dampier y a su hija Ashley. Que Dios los proteja, los guarde y los bendiga en el nombre de Jesús. Clamamos por Elba Parave Romero. Que sea el Señor bendiciendo a Elba Parave Romero. Que Dios la guarde, Dios la cuide y la proteja en el nombre de Jesús. Aleluya. Clamamos por el hermano Manuel Calderón. Que Dios lo bendiga, Dios lo ayude, Dios bendiga su hogar, su matrimonio en el nombre de Jesús. Damos gracias por la vida de nuestro hermano Manuel. Bendecimos, Señor, a Brian Casimiro, a Cecilia Casimiro y a Ble Casimiro en el nombre de Cristo. Padre, bendice grandemente también a Stephanie Barrial y a Nicolás, Padre, guárdalos y protege. Te damos gracias por la vida, Señor, de ellos. Padre, bendice grandemente a nuestra hermana Eder, que siempre abre las puertas de su casa con gran amor para adorarte y exaltarte. Bendícela a ella, a sus hijos, en el nombre de Jesús. Clamamos, Señor, por la vida de nuestra hermana Margot, para que sea bendecida y librada del mal y llena de la presencia del Señor, en el nombre de Cristo. Clamamos por nuestra amada hermana hermanita Elcita. Que Dios nos la bendiga, siempre nos da ánimo y fortaleza. Que Dios la proteja y la guarde y le siga dando fuerza para alabar el nombre de Jesús. Que Dios convierta a cada uno de sus hijos en el nombre de Cristo.
Bendecimos también en el nombre de Cristo al hermano Eduardo Colmenares para que el Señor lo siga ayudando, lo siga transformando cada día más en el nombre de Jesús, lo siga bendiciendo. Clamamos por nuestra hermana Rosita Cosío en el nombre de Jesús, para que Dios la proteja y la sane en el nombre de Cristo. Clamamos por Julie García, para que sea el Señor ayudándola, protegiéndola en el nombre de Jesús. Oramos por un avivamiento en nuestra iglesia de la sinagoga Ica. Que el Señor bendiga la iglesia. El Señor bendiga a los hermanos en el nombre de Jesús. Le damos gracias a Dios por todo. Gracias al Señor por nuestras vidas. Clamamos por el pastor Moisés para que el Señor lo bendiga, lo siga ayudando y lo guarde y lo libre de todo mal en el nombre de Jesús. Dios bendiga este ministerio en el nombre de Jesús. Gracias al Señor le damos porque hay personas que apoyan el ministerio. Gracias, Señor, por las bendiciones que le das a este ministerio, a esta iglesia que es tuya en el nombre de Jesús. Clamamos, Señor, clamamos por la paz de Israel, la paz de Venezuela y la paz del Perú, para que sea el Señor bendiciendo esos países en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por permitirnos adorar en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dale gracias a Dios. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Tantas cosas por qué agradecerte, Padre eterno. Tantas cosas, Señor, Dios Padre, que haces en nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios. Gracias por todo, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu regalo y por tus bendiciones, Señor. Gracias por tu infinito amor, Padre eterno. Bendice, Señor. Bendice, Señor. Bendice, Señor. Alabado sea el Señor. Bendice, Padre eterno. Bendice tu grace, Señor, en el nombre de Jesús. Pon más amor en nosotros por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Pon más amor, Señor. Te necesitamos, Rey de Reyes. Necesitamos, Señor, de tu sabiduría. Necesitamos, Señor, de ese aire fresco, Señor, que recibimos de ti. De ese aliento de vida que nos das cada mañana, Señor. Por eso te damos gracias, Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Nuestra hermana Susi Velázquez pide al Señor que llegue a los corazones tristes, aquellos que se encuentran en oscuridad. Que el Señor se revele a todos ellos los que están sufriendo. En el nombre de Jesús, que así sea, en el nombre de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Trae paz, Señor, trae refrigerio a los corazones tristes, Señor, en el nombre de Jesús. Los corazones que están afanados, Señor, por las cosas del mundo. Trae tranquilidad y paz, Señor, en el nombre de Jesús. Trae de tu paz, Señor, no la paz que da el mundo, Señor, porque esa paz, Señor, no es eterna, Señor, esa paz se acaba, Señor. No hay como tu paz, Padre eterno. No hay como tu paz, Rey de Reyes. Esa paz que permanece para siempre, Señor, mientras estemos en tus caminos, Dios. Ayúdanos, Señor Dios, porque tú pones en nosotros tanto el querer como el hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor Dios Padre, porque solo no podemos, Señor. Estamos indefensos sin ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Amén. Dios. Aleluya.
Aleluya, Alabado gracias. sea Cristo, alabado sea Cristo. Adoramos al Padre, Alabado sea el Señor. al Hijo y al Espíritu Sí, Santo. Señor Dios Santo, Amén. Rey. Gloria a Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Alabado sea Cristo. Alabamos al Señor, damos gracias por todas sus bendiciones. Amén. No Gloria a siempre Dios. celebremos las bendiciones que Dios nos da para la gloria de su nombre. Alabado sea el Amén. Señor. Bueno, mis hermanos, esto es todo por hoy, pero nosotros los invitamos para el viernes a las 7 de la noche, donde estaremos también haciendo un servicio de adoración y oración al Padre Celestial. Les invito a que nos acompañen, que Dios los continúe bendiciendo y gracias por estar ahí. Que Dios los guarde. Amén. Amén. Dios me lo bendiga más, amados hermanos. Seguimos orando los unos por los otros. La oración del justo cambia las cosas, puede mucho. Es algo extraordinario lo que recibimos en ayuno y oración. Son cosas extraordinarias que tienes que tú experimentarlo para que tú lo puedas sentir, esta cosa, esta bendición tan grande que viene de lo alto. No son bendiciones de aquí terrenales, son bendiciones más grandes. Son bendiciones grandes que el Señor tiene guardadas para ti, amado hermano. Síguelo buscando. Sigue buscando en espíritu y verdad. Sigue buscando la verdad en Cristo. Síguete ahí esforzándote en leer la Biblia, en ayunar, en congregarte, en dar testimonio del Señor en el nombre del Señor. El Señor te quiere usar grandemente. Solamente abre tu boca y deja que el Espíritu Santo lance palabras para edificar el pueblo, para edificar a todo ser humano, amado hermano. Dios me lo bendiga. Nos despedimos. Ahora, por favor, déjeme ahí una manito que queremos orar por ti. Queremos orar. Mi esposa le acordó que el viernes tenemos servicio de oración al Padre y de oración al Padre Eterno. Vamos a orar por ti. Queremos orar por ti porque sabemos que las bendiciones vienen de arriba. Sabemos que el Señor tiene poder para darte sanidad. Sabemos que el Señor tiene poder para poder hacer obras maravillosas en tu familia, en ti, en tu corazón, en tu trabajo, en todas las cosas. Primeramente, busca el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas que tú deseas serán añadidas. Déjanos también tu manito para saber que está por allí. Déjanos un comentario. Mándanos tus peticiones de oración, que queremos orar por ti, mi hermano. Queremos orar por ti para que tú recibas esa bendición, para que tú veas que la oración puede mucho. Amén. Amén, amén. Que Dios los bendiga. Nos despedimos con el victorioso. Aleluya. El victorioso vive en mí. Gracias, mi hermana El Susi, por esas bendiciones. Gloria a Dios. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré Señor. y danzaré, Aleluya. celebraré la victoria del Señor. No temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Y la victoria es del Señor. Es del Señor. Aleluya. Alabado sea Que nuestro Dios los Señor bendiga, mis Jesucristo. hermanos. Chao.